Hoy aprenderemos eso que nos cuesta tanto. Hoy aprenderemos a poner límites. Te lo mostramos a continuación. Hola a todos, donde quiera que se encuentren, y hoy aprenderemos eso que yo llamo el arte, la ciencia, la forma, la metodología de decir que no. Eso que nos cuesta tanto y que muchas veces no logramos y hace que hagamos cosas para las cuales no teníamos ni el tiempo ni la preparación. Y por otro lado, aprenderemos a utilizar una herramienta muy valiosa que nos permitirá expresar asertivamente nuestro malestar en cualquier entorno, ya sea el entorno familiar o laboral. Así que lo vemos a continuación. Y continuamos con este punto tan importante que es la asertividad. Y la asertividad, o para llegar allí, es muy importante ir conociéndonos, ese proceso de autoconocimiento que ya hemos visto. Tenemos que saber cómo están nuestras emociones, cómo está nuestra autoestima, y tenemos también que saber qué respuesta debemos escoger en determinados momentos. Es decir, el manejo de la proactividad, de no ser reactivos sino proactivos. Y la asertividad para mí es un arte, es la ciencia de saber decir que no, pero manteniendo excelentes relaciones. Es decir, que tu equipo de trabajo, que las personas que te rodean, tus hijos, tus familiares o tus amigos, entiendan ese no, pero de manera amigable, de manera amistosa, dando y reconociendo que tienes razón en decir que no, porque obviamente vas a poderlo comunicar de una forma más franca, más auténtica, que es lo importante del manejo de la asertividad. Y eso es lo que queremos nosotros mostrar en este camino de desarrollo de gerentes o de emprendedores o de empresarios, en que en algunos casos sienten que algo les hace falta, que no se están sabiendo comunicar con su equipo, y por eso es que nosotros en esta metodología de formación de las competencias gerenciales tratamos de ir paso a paso, ir llevándonos a todos en ese proceso de desarrollo, en ese camino, en ese andar hacia poder liderizar a otros, primero liderizándonos y entendiéndonos a nosotros mismos. Así que ya para finalizar este capítulo de asertividad, voy a dar algunos conceptos que nos dimos en nuestra primera etapa y que me parecen que son necesarios para entender qué es la asertividad, por qué es tan necesaria, por qué nos ayuda tanto a mantener equipos de trabajo altamente motivados y a mantenernos a nosotros en ese camino de desarrollo constante que nos ayuda a superar cualquier obstáculo personal. La asertividad y todos los procesos que vamos llevando tienen mucho que ver con las creencias limitantes, esas creencias que no nos permiten en algunos casos manejar o dominar alguna situación. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo del concepto de asertividad vamos a ir en aspectos que probablemente podamos tener nosotros, algunos aspectos de personalidad, valga la redundancia, que identificándolos nos van a ayudar a mejorar determinada situación. Así pues que vamos a ir concluyendo el tema de asertividad, pero manejando los conceptos y algunas dimensiones que son importantes destacar en este punto. Y vamos a comenzar por lo que entendemos el concepto de asertividad. Este concepto y algunos otros aspectos que vamos a tocar hoy nos ayudó Ángel Moreno en uno de los entrenamientos sobre asertividad que tuvo lugar en nuestras instalaciones hace aproximadamente un par de meses. Y él decía y expresaba, y además está así como concepto, que la asertividad es la forma en que nos expresamos nuestras ideas o alguna situación, ya sea positiva o negativa, de manera honesta, de manera sincera y sobre todo de manera auténtica. Lo que hace que los demás entiendan realmente cuál es la situación que nos lleva a nosotros a comunicar algo en determinado momento, algo que al otro o a los demás o a uno mismo no les puede gustar, pero que de la forma asertiva que se comunica podemos lograr muchísimas cosas, sobre todo mantener una excelente relación con los demás. La asertividad también está muy ligada al hecho de saber poner límites, a que las personas sepan hasta qué punto pueden llegar con nosotros en nuestra relación o en algunos aspectos que nos quieran decir, tocar, exponer o solicitar, que sepan hasta dónde nosotros podemos darles la razón o podemos hacer lo que ellos nos piden, sabiendo que siempre vamos a establecer hasta qué medida podemos colaborar y cómo lo podemos hacer. Y eso es muy importante. Saber poner límites es un área franca dentro de la gerencia, en cualquier nivel, hasta si estamos estudiando, como siempre lo digo, en el liceo, en el bachillerato, colocar
límites a nuestros compañeros de estudio, colocar límites a nuestros amigos, a nuestra familia, también es muy importante. Y sobre todo cuando llegas a posiciones importantes, saber cuáles son los límites que tú puedes colocarle a tus empleados, a tus subordinados, pero también que sepas que ellos tienen sus propios límites y respetes sus tiempos, sus programaciones, su planificación, y que tengas esas posibilidades y esa capacidad de entender al otro, que es lo que llamamos comunicación empática, que como ya lo dije, lo veremos en unos capítulos más adelante. También esa forma franca de poder transmitir lo que quieres y lo que no quieres y expresarlo de una manera que para los demás se haga fácil entenderte, y que además, como lo digo siempre, que mantengas una buena relación con ellos. Muy importante en este punto de asertividad es entender que la asertividad no tiene nada que ver con agresividad. Muchas veces, al no saber decir que no o al no saber poner límites, nos podemos tornar agresivos, y eso más bien tiende a ser peligroso. Por eso la asertividad, que va muy de la mano de cómo estamos con nuestra autoestima, de cómo nos conocemos y de esa área proactiva de saber escoger nuestras respuestas, es tan importante. Y mantener siempre una comunicación empática, entendiendo al otro, pero también saber hacer entender al otro cuáles son tus limitaciones en tiempo o en planificación. Si bien es cierto que la asertividad no debería tener nada que ver con agresividad, tampoco debería tener nada que ver con pasividad. Ser muy pasivos también es peligroso a la hora de comunicarnos, porque son las personas pasivas, son las personas que digamos no quieren ser o quieren mantener relaciones sanas, a veces a cuestas de su propia planificación, de sus propios límites. Y es muy importante ni ser agresivo ni ser pasivo. Por eso quisiera darles la diferencia entre las personas que son agresivas, que son pasivas o sumisas, y las personas que realmente son asertivas. Y también que esto nos permite identificar en qué momento hemos podido ser uno u otro, y ya de una vez manejar dentro de nuestro proceso de desarrollo gerencial o dentro de nuestro proceso de desarrollo personal ese manejo de comunicaciones asertivas, ese manejo de relaciones realmente asertivas, sinceras, honestas y auténticas. Voy a ir mostrándoles características que tienen cada una de las personalidades, es decir, cuando nos tornamos de alguna forma en personas asertivas, que sería excelente que todos lleguemos a manejar o a dominar ese estilo de comunicación, ese estilo de personalidades y comunicaciones asertivas, y cuál es la diferencia entre esta y las personas que son agresivas y las personas que son pasivas o sumisas, que como lo dije, ambos son para mí peligrosas a la hora de comunicarnos. Pasando ya a la descripción de lo que son las personas asertivas, agresivas o pasivas, vamos a ir describiendo punto por punto cuáles son sus características. Y básicamente es importante destacar que tanto las personas agresivas como las personas pasivas o sumisas tienen la autoestima baja. Fíjense que es algo que puede llegar a sentirse o tornarse o verse como contradictorio, pero realmente las personas que son agresivas la mayoría de las veces tienen la autoestima baja e inestable, y las personas que son sumisas o pasivas tienen la misma autoestima. En cambio, una persona asertiva, independientemente de cómo tengan su autoestima, porque insisto, lo importante no es que en algunas ocasiones nuestra autoestima puede estar en un nivel alto, inestable, o bajo, estable, o como lo tengamos, pero saber que eso no puede afectar nuestras respuestas, tanto en el manejo de nuestros tiempos y en el manejo de nuestra comunicación, como en los límites que debemos poner, o de la forma en que nosotros ponemos límites. Y esto es muy importante. Siempre lo digo, yo no estoy diciendo que todo el tiempo tenemos la autoestima alta, estable, pero si lo identificamos y sabemos que esa es la autoestima que debemos tener, sabemos cómo debemos reaccionar en determinados momentos, y siempre debemos reaccionar como si nuestra autoestima estuviese alta y estable, porque la conocemos, nos podemos observar, podemos ver cómo estamos y podemos obviamente manejar esa situación. Y eso es lo importante de las competencias gerenciales, es saber en qué momento necesito yo poder modificar una situación personal y cambiarla, modificarla a nuestro favor y transformarlo en una fortaleza, aunque en ese momento nos sintamos de una manera diferente o de una manera en la cual no nos sentimos del todo bien, pero sabemos cómo hacer que toda la situación se maneje bien, se maneje correctamente. Vamos con la segunda característica. Las personas agresivas,
Cuando miran, tienen la mirada desafiante. Las personas pasivas o sumisas generalmente no miran a los ojos, tienden a esquivar la mirada. Y las personas asertivas te miran, te observan siempre durante todo el proceso de comunicación. Es muy importante esto. Y es muy importante porque en algún momento podemos tener una situación en la que queremos mostrar agresividad o nos sentimos no conformes con una conversación, con una comunicación, en un encuentro con alguien. Pero si nosotros tenemos la capacidad de mirar a los ojos y de no hacerlo de forma desafiante o de no esquivar la mirada, sino de mirar a los ojos durante la conversación, estamos dominándonos a nosotros mismos. Y esa lucha interna por ser mejores todos los días es lo que nos convierte a nosotros en gerentes. Y esto es fundamental. Las competencias gerenciales son sencillas. Todos tenemos la capacidad de ser gerentes. Todos tenemos la capacidad de ser líderes, de llegar a donde querramos. Lo importante es saber que primero tenemos que ser gerentes y líderes de nosotros mismos. Y eso es lo básico, es lo más significativo de todo este camino de aprendizaje que llevamos juntos. En lo que respecta al tono de voz, las personas agresivas tienden a tener un tono de voz alto, a levantar mucho la voz. Las personas sumisas o pasivas tienden a tener un tono de voz bajo, muchas veces no se les escucha. En cambio, las personas asertivas sencillamente tienen un tono de voz normal. Un tono de voz que todo el mundo puede escuchar, pero que no se eleva o se disminuye, sino que se mantiene en una frecuencia aceptable para el resto. En lo que respecta a sus solicitudes, las personas agresivas tienden a ser exigentes y prepotentes a la hora de hacer algún requerimiento. En cambio, las personas sumisas y pasivas, esto le cuesta mucho. Tienden a no querer hacer ningún requerimiento en donde sientan que pueden incomodar a la persona a la cual se lo solicitan. En cambio, las personas asertivas expresan sus necesidades de manera honesta, de manera sincera, pudiendo expresar cuál será el beneficio que traerá para todos o para la persona a la cual van a realizar esta labor. En cuanto a cómo expresan sus ideas, las personas agresivas tienden a expresarla de manera muy directa, digámoslo así, y algunas veces con tono amenazante, y tienden a demostrar mucho la fuerza para hacer ver del por qué las personas tienen que seguir esa idea que él está planteando y por qué tienen que hacerlo. Pero en lugar de hacer eso, lo que tiende es a que las personas se asusten o que las personas digan que no desean hacer esta labor porque se sienten, confrontados o se sienten en una situación de amenaza, digámoslo así. Las personas pasivas o sumisas tienden más bien a no expresar muchas veces sus ideas, a no expresar sus sentimientos, sus inconformidades y más bien tienden a esquivar estos temas, lo que hace pensar a los demás que esta persona se siente bien con todos los requerimientos o con todas las solicitudes que le han hecho y que tiene todo el tiempo disponible para ayudarlos y colaborar con ellos. Y como ya lo dije, las personas asertivas tienden a expresar sus ideas, sus sentimientos con total honestidad, mostrándole cuáles son los beneficios a todos, o por lo menos mostrando cuál es la verdadera necesidad y del porqué, la razón en la cual o por lo cual está haciendo determinada solicitud o está expresando determinada idea en algún momento. Otro punto importante dentro de la comunicación asertiva y es algo que debemos aprender es cuáles son las claves que nos van a llevar a tener comunicaciones realmente asertivas con los demás. Y voy a ir dando uno a uno esos aspectos que consideramos es importante que conozcamos de la comunicación asertiva. Las personas que se comunican asertivamente evalúan el mejor momento para conversar, para comunicar algo, para hacer una solicitud. Las personas asertivas aprenden y saben decir que no. Las personas asertivas eliminan cualquier presuposición. ¿Se acuerdan del tema de la proactividad? Es importante siempre validar si lo que nosotros estamos entendiendo de lo que el otro nos está diciendo es así, es tal cual lo estamos entendiendo nosotros. Y lo mejor para esto es validar. Las personas asertivas comienzan hablando desde el yo. No utilizan el tú, no utilizan el tú hiciste o tú me hiciste sentir. Hablan desde sus sentimientos y de lo que ellos quieren expresar según lo que ellos tienen o ellos sienten. Las personas asertivas cuando expresan una idea son claros, honestos, sinceros y concisos.
sobre todo eso, son muy concisos. Es decir, expresan lo que quieren sin dilaciones, sin tardarse, sin demorar en la conversación. Y por último, las personas asertivas utilizan la técnica de la hamburguesa, que ya la vamos a ver a continuación. Y ahora vamos a pasar a describir esta técnica de la hamburguesa. Es una técnica muy empleada para conversaciones o comunicaciones asertivas y que se refiere a manejar esta comunicación por capas, específicamente por 3 capas, al igual que la hamburguesa, que tiene 3 elementos. En este caso, para describir estas capas, hablamos del pan de abajo, la carne y el pan de arriba que componen una hamburguesa. En el pan de abajo vamos a hablar de todos los aspectos positivos que posee esta persona, que además los conoce y sabes que son sus fortalezas. Si la persona llega temprano, si es puntual, si es comprometida, si contribuye, si colabora con el equipo. Todos aquellos aspectos que vemos y que debemos señalar son positivos y en los cuales vamos a hacer que esa persona se sienta cómodo para la segunda capa de la comunicación que vamos a tener con él. La segunda capa es la carne. En la carne vamos a hablar de ese punto en particular en el cual queremos llamar la atención. Y nunca debemos comenzar esa comunicación, esa conversación con un pero, porque ese pero eliminaría todo lo bueno que hemos dicho de la persona. Debemos dirigirnos a él de manera franca y siempre mencionando ese aspecto que queremos mejorar. Por ejemplo, Daniel, quisiera que esta situación que se presentó en la cual tú entregaste el trabajo tarde o entregaste el trabajo con error o llegaste tarde o no cumpliste con determinada tarea, no se volviera a repetir. Ir directo al grano, mencionar a la persona y no comenzar la conversación con un pero. Y por último, cerramos nuestra conversación con el pan de arriba, con esa última capa de esa comunicación asertiva, destacando que todo lo que le hemos dicho a la persona sabemos que lo va a tomar en cuenta, que lo va a convertir en una fortaleza y que va a seguir contribuyendo y colaborando con el equipo, mejorando en nuestros indicadores, en nuestro trabajo diario, y que él también va a mejorar entendiendo que esto se ha convertido en una oportunidad que va a fortalecer. Y de esa manera podemos tener conversaciones asertivas que seguramente va a mejorar nuestra relación con nuestros amigos, familiares, empleados, subordinados, etc. ¿Qué es la idea del manejo de esta competencia gerencial? Que es la asertividad. Si te ha gustado nuestro video de hoy, te invitamos a que nos regales un like, que te suscribas al canal, que nos hagas los comentarios que consideres podrían ayudarnos y sobre todo que compartas este video con aquellas personas que consideran podrían también ayudarnos. Así pues que hasta pronto y nos vemos en un próximo video. Este fue un contenido original de Daniel Escobar, edición y responsable de la producción Daniela Betancourt. Esta es una producción de D&D Soluciones Digitales.